Hablábamos con el doctor Camerea y mencionaba una curva descendente, ¿no? Posiblemente de los contagios en todo el país con respecto al coronavirus. Lo que no tiene curva descendente en nuestro país es la inflación. Nunca. Lamentablemente, las distintas consultoras privadas hablan de una inflación en torno al 3% para octubre, una cifra que preocupa porque impacta de lleno en la economía. Todos los argentinos sabemos que la inflación es uno de los tantos problemas estructurales y eso tiene repercusiones directas en el consumo. De hecho, CAME presentó los datos del mes de octubre, donde se evidencia una caída del 14% interanual en las ventas minoristas, pero lo más preocupante es que además cayeron un 4% con respecto a septiembre y todas las categorías caen. No hay categoría que se salva, ni siquiera alimentos y bebidas, que cayó también más de un 4% interanual con respecto al año pasado, el mismo mes del año pasado. Acá Nicolás quiere acotar algo. No, acotarnos, preguntarle desde el desconocimiento. ¿Esto es sobre la economía registrada? Esto sobre la economía registrada es un buen dato porque justamente CAME agrupa todo lo que es ventas minoristas, obviamente del sector registrado. En blanco. En blanco. Así que la verdad, estamos hablando de en cantidades, cae un 14% en cantidades. Es algo que se chequea también en la vida cotidiana, Facu. O sea, cada una de las personas que va y antes por ahí no se fijaba y compraba determinada marca, ahora se fija en los precios porque los últimos meses una de las cosas que más aumentó fueron los alimentos y bueno, y comparando precios empiezas a comprar distinto. Exactamente. Y otros sectores como la indumentaria cayeron más del 30%, como marroquinería también, zapatería y demás. Hay sectores muy golpeados en ese sentido. Sin embargo, por el otro lado, por la macroeconomía, por lo que tiene que ver con los números grandes de la economía argentina, hay quizás ahí una buena noticia porque se anotó el gobierno y el país el 7º día hábil consecutivo de baja en los dólares paralelos y por ende también de la brecha. Y esto tiene que ver en parte con las medidas que vino aplicando el ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Hoy, de hecho, antes de que abra el mercado, incluso antes de las 9 de la mañana, emitió un comunicado que adelantó que no va a seguir utilizando el Tesoro los adelantos transitorios del Banco Central. ¿Qué son los adelantos transitorios? Básicamente son créditos de corto plazo y son una de las 3 vías de financiamiento con el Banco Central que tiene el gobierno. Otras 2 son justamente las utilidades que genera el banco, como así también los intereses, principalmente de las LELIQs, de los distintos bonos del gobierno, pero sobre todo de las LELIQs. Eso va a seguir financiando el Estado, pero ¿qué impacto tiene sobre la economía y sobre todo sobre el tipo de cambio esta medida que anunció Guzmán de no financiarse con adelantos transitorios en lo que resta del año? Básicamente en justamente bajar la presión sobre el dólar porque el financiamiento va a venir por el lado de la emisión de bonos. Bonos que ya se emitieron durante las últimas semanas, pero que se va a acelerar durante los próximos días. Va a haber un festival de bonos, por ejemplo, el famoso bono dólar link, obviamente bonos en pesos atados al tipo de cambio oficial. Repasamos también los datos de la política, porque mientras sigue en pie la candidatura de Daniel Rafecas, en el Senado de la Nación intentan tratar de modificar la elección. Sí, así es, Diana, porque fíjate que mientras que Lilita Carrió se está peleando con la gente de su socio del Juntos por el Cambio para que ahora sí ayuden a aprobar el pliego de Daniel Rafecas, el bloque de Frente de Todos en el Senado, que es básicamente kirchnerista y responde a Cristina Kirchner, decidió postergar esa designación que fue propuesta por el presidente Alberto Fernández y necesita los 2/3 de los votos para aprobarlo, es decir, necesita de la oposición porque no tiene ese número. Bueno, decidieron congelar el pliego de Rafecas y avanzar con una reforma de la Ley de Ministerios Públicos justamente para cambiar el número que se necesita para designar al procurador. El cargo de procurador hoy es vitalicio. Hoy el procurador, aclaremos que es el jefe de los fiscales y que cuando se implemente toda la reforma, el nuevo Código Procesal Penal en el país, va a ser quien reemplace a los jueces, los fiscales,
para tener a su cargo la investigación total, la instrucción de una causa, por ejemplo, por corrupción. Por eso le preocupa tanto al kirchnerismo designar a un procurador, ¿no? Lo más kirchnerista posible, vamos a decir. Eso es lo que dice la oposición. Habría que ver si hay otros candidatos, más bueno, allá pero eso es lo que dice la oposición, por eso cambió y decidió a principio de año no darle el voto a Rafecas. Ahora dicen que habría que dárselo. El tema es que el pliego no se va a tratar y que el presidente no se está expidiendo sobre el tema porque es el candidato de él. Pero por lo pronto no retiran la candidatura. No, la Frente de Todos va a dar igual, hoy arrancó en comisión el tema del Ministerio Público, va a dar debate ahí en la comisión, manteniendo los 2 tercios que se necesitan para designarlo, y además el miércoles va a haber un Zoom de Juntos por el Cambio para ver si se ponen de acuerdo, porque el ala dura no lo quiere a Rafecas. Cuando nos querramos dar cuenta, vamos a estar votando el año que viene, ¿eh? Y la gran pregunta es qué va a pasar con las PASO en el día de hoy. Si hay alguien que sabe de esto es Alejandro Tulio, que es exdirector de la Dirección Nacional Electoral. Alejandro, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿qué posibilidades tiene el gobierno y cuáles son los mecanismos para decir si las PASO pueden ser suprimidas para las próximas elecciones? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son parte de la legislación electoral. Como tal, solo el Congreso puede modificarlas o puede suprimirlas o puede instalarlas porque los decretos de necesidad y de urgencia tienen una serie de competencias excluidas y la electoral es una de ellas. Dicho esto, correspondería entonces al Congreso, con una mayoría especial, con una mayoría de la mitad más 1 de los votos de las cámaras, de los miembros de las cámaras, poder modificar la ley que establece que para presentarse a las elecciones nacionales, primero hay que ser seleccionado a través de elecciones primarias. Entonces son 2 cuestiones. Esto no es objeto de legislación delegada en el Poder Ejecutivo y además requiere una mayoría especial, lo que se llaman mayorías agravadas, porque no es la mitad más 1 de los votos presentes, sino la mitad más 1 de los miembros de cada una de las 2 cámaras. ¿Y por qué cree usted que se podría o que sería una decisión suprimir las PASO? Bueno, ha habido muchos intentos y hay muchos que están a favor o que estamos a favor de las elecciones primarias, otros están en contra y siempre estuvieron en contra. Muchas personas consideran que en una elección legislativa no tiene el mismo sentido que una elección ejecutiva, y otros también dicen que, dadas las circunstancias que atraviesa el país, la práctica duplicación de los gastos electorales podría ser desmedida en función de otros ahorros que hay que hacer en muchos aspectos importantes, especialmente saliendo de una crisis o en medio de una crisis como vamos a seguir estando el año que viene. Yo descarto las cuestiones sanitarias porque con las medidas adecuadas y con financiamiento extra se puede asegurar elecciones con riesgos mínimos. De hecho, Uruguay, Chile, Bolivia, en unos días Brasil, en poco tiempo Paraguay, van a tener elecciones antes que nosotros. Pero eso requiere mucha preparación, recursos económicos aún más importantes que los que ya solicita o requiere una de hecho, mañana en los Estados Unidos también tienen elecciones y mañana una de las cosas del gran voto adelantado que han tenido son estos mecanismos que se buscaron con respecto al coronavirus. Entonces, la situación sanitaria podría no ser un tema. Estaba pensando recién en los plazos en los que se debería hacer esto, ¿no? En caso de, bueno, usted se pronunció más que nada a favor de suprimir las PASO, por lo que entendí recién. No. Preguntaron cómo se podría hacer y les dije cómo se podría hacer. Entonces estoy pensando en los plazos. Si yo fuera médico y me pregunta por una patología, yo lo que digo es que se puede hacer a través de una ley. Y que para una ley, yo creo que siempre las reglas electorales deben hacerse con el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque los sistemas de selección de candidaturas, que son las primarias, debieran reemplazarse por otros sistemas que
que cada partido debería no solamente decidir, sino también implementar, y eso también exige recursos, también exige tiempo, también impacta en la estrategia de cada partido. Sí, ¿qué tal, Tulio? Giselle Rumo lo saluda. Ahora, ¿no hay una intencionalidad política en estos pedidos de los gobernadores? Porque las PASO impactarían más si se quitan a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque tienen tantas internas que ellos necesitan ordenarse con las PASO, no así en el Frente de Todos, que hay dedos que pueden decidir las candidaturas. ¿Usted qué opina de esto? ¿Es así? Mire, siempre hay una intencionalidad política, pero la política no es patrimonio ni de la oposición ni del oficialismo. Pero ¿a quién perjudicaría más no tener PASO en este momento? El año que viene. No, y no se lo puedo decir, porque hay que ver en cada lugar. Los oficialismos locales tienen siempre una tendencia a tratar de evitar estas confrontaciones. De todas maneras, yo creo que las PASO son siempre un mecanismo de ampliación de la base y que no sabemos cómo va a ser la situación política el año que viene en cada una de las provincias, como para que alguien pueda ahora saber que un mecanismo lo beneficia más que el otro. Yo no descarto la intencionalidad política, ni siquiera la juzgo, porque precisamente esto es política pura. En cada uno de los países, la forma de seleccionar candidaturas es política pura. En Estados Unidos hemos visto, se suspendieron las primarias en gran cantidad de lugares para dejarle paso a Biden, porque Biden le podía ganar a Trump. La decisión fue política. Tulio, gracias por atendernos. No, por favor, hasta siempre. Me había llamado la atención que había entendido mal, que creía que él no quería que se supriman las PASO. Y la verdad que si uno entra y sale constantemente de la normativa, tampoco habla de la seriedad y del país que uno quiere plantear. Así que en ese sentido vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente, si se van a dar las PASO el año que viene o no. Empezamos una nueva semana, ¿eh? Mañana nos reencontramos, 20:30 con las noticias y a las 22 hacemos todo el análisis en Hoy Nos Toca. Quédense en la programación del canal de la ciudad porque a las 0, como les digo siempre, van a tener noticias a la medianoche. Chau.